Bienvenidos a este video para la realización de la sesión virtual de integración correspondiente al día 31 de marzo del 2014. Ante nada, una disculpa, tuvimos serios problemas con la conexión al servidor de OPS el día de ayer, por lo que estoy generando este video para solventar la parte esta de interacción con ustedes, ¿no? Entonces la idea es eh, por favor visualicen este video, se abrirá un foro de discusión durante la semana 2 para que ustedes puedan poner ahí o plasmar ahí las inquietudes, dudas que tengan en relación tanto al desarrollo de este cierre de la semana 1 como con respecto también a las orientaciones dadas para el desarrollo de las actividades de la semana 2. Pues bien, ¿qué hicimos en la semana 1? Pues revisamos algunos conceptos generales sobre lo que es epidemiología, su definición y objetos de estudio, ¿no? Y cómo, en este caso, digamos, el objeto de estudio, el cómo definimos el objeto de estudio, pues está relacionado a la definición de la misma. Algunas de las definiciones que hemos encontrado y analizado es a la epidemiología como la ciencia, o el área de conocimiento que se encarga del análisis o el estudio de la distribución y frecuencia de las enfermedades, para así describir el estado de salud de una población. Entonces, eh, la epidemiología como estudio de la frecuencia y ocurrencia de la enfermedad, ¿no? Si bien hay otras áreas de estudios de la enfermedad, como la patología clínica, por ejemplo, la epidemiología se centra en los aspectos relacionados a la distribución y la frecuencia de las patologías dentro de grupos poblacionales. Pues bien, además, hay otros teóricos que proponen también que se encarga del estudio de los mecanismos implicados en la génesis del proceso de salud, enfermedad, atención, es decir, sobre los mecanismos de causalidad implícitos en la generación de la enfermedad y también que determinan los procesos de salud de las poblaciones, ¿no? Y esto, digamos, un adicional también como objeto de estudio de la epidemiología es promover la utilización del conocimiento epidemiológico en la génesis e implementación de las políticas públicas en salud. Es decir, surtir de información que sea plausible de utilizar en los procesos de planeación, orientar también la evaluación y la administración de los sistemas de promoción y recuperación de la salud. Pues bien, estas son algunas de las definiciones que hemos podido encontrar durante esta semana. Variarán necesariamente de algunos teóricos o algunos escritores o algunos documentos a otros, ¿no? Y bueno, la idea es, revisamos también el, el modelo de trabajo que propone también la epidemiología, ¿no? El acercamiento tanto a la parte de caracterización de problemas de salud como la parte de la investigación de causalidad. Entonces, lo que proponíamos es aplicar lo que se leyó en esta semana a un proceso de análisis de un problema de salud pública, en este caso diabetes mellitus en los adultos mayores en Oaxaca, cuyo diagnóstico inicial les fue compartido para su lectura. Pues vean, y ustedes lo que generaron, digamos, desde la óptica de factores de riesgo, en este recuadro lo que he hecho es consolidar muchas de las aportaciones que hicieron ustedes, ¿no? Entonces lo que hicieron fue identificar una serie de factores de riesgo, tanto biológicos, ambientales, de estilos de vida, relacionados con la atención a la salud, socioculturales y económicos, ¿no? Dentro de cada uno de estos, digamos, carpetas de factores de riesgo, pues ustedes tuvieron la posibilidad de agrupar y señalar diferentes factores específicos relacionados a la ocurrencia de esta mayor carga de morbilidad de diabetes mellitus en adultos mayores en la población de Oaxaca, ¿no? Entre los biológicos, la edad, antecedentes familiares, eh, miembros de grupos étnicos con alta prevalencia, entre otros, ¿no? Entre los ambientales, la pobre acceso a espacios para realizar actividad física y esparcimientos, accesos limitados a una alimentación saludable y demás. Eh,
El ejercicio comienza a complejizarse cuando les pido que generen, digamos, un entramado lógico o un esquema lógico en el que se identifiquen cómo es que están relacionadas de forma causal estos factores de riesgo a una mayor probabilidad de ocurrencia de diabetes mellitus en los adultos mayores. Eh, y eso no es solamente, digamos, visible en ustedes. Además, cada enfoque teórico, y vamos a ver esto de los enfoques teóricos, propone diferentes mecanismos de interacción entre las variables y los diferentes niveles de importancia entre las mismas. Entonces, algo que queremos que ustedes identifiquen en estas 2 semanas de trabajo es que si bien la epidemiología propone un método organizado de trabajo, es muy interesante definir el punto de partida, es decir, cómo interpretamos salud y cómo interpretamos causalidad en salud. Y eso es un posicionamiento que se debe de hacer, digamos, conociendo los postulados y que se realizan desde diferentes posturas teóricas, desde diferentes líneas teóricas que potencialmente pueden ser utilizadas desde el estudio epidemiológico. Uno de ellos es el modelo de factores de riesgos. Ustedes han visto en la evolución de historia de la epidemiología, pues a lo largo de nuestra vida hemos adoptado diferentes modelos, ¿no? Modelos simples, mágico-religiosos, a modelos relativamente un poco más complejos, pero siempre unicausalistas, como la teoría del germen, y a medida que se fue complejizando también el perfil de distribución epidemiológica, que tuvimos la transición demográfica, la transición epidemiológica, pues hay la necesidad de complejizar los procesos, las formas de aproximarnos al estudio y comprensión de las dinámicas de la enfermedad, y el enfoque de factores de riesgo pues ha sido uno de estos quiebres en, digamos, en la forma de entender y analizar y estudiar los procesos de salud y enfermedad. Y acá se entiende por factor de riesgo una característica o circunstancia detectable en un individuo o grupo de individuos y que se asocia a una mayor probabilidad de experimentar un daño a la salud. Entonces, los elementos aquí es de los que se vale este enfoque de análisis al estudio de la salud, elementos de estudio de la probabilidad y de fuerzas de asociación. Entonces, vean que estudiar epidemiología desde esta perspectiva teórica hace especialmente necesario la utilización de la bioestadística como elemento de apoyo. Y es por lo cual, digamos, muchas veces, en la gran mayoría de los casos, este tipo de cursos vemos epidemiología, pero necesariamente también tenemos que ver bioestadística para comprender cómo es que estructuramos este tipo de modelos. Bueno, las bases de este modelo de enfoque de riesgo son las siguientes, ¿no? Hay una serie de elementos que son estos de factores de riesgo aglomerados, digamos, hasta en 6 grandes carpetas: biológicas, ambientales, estilos de vida relacionados con la atención de la salud, socioculturales y económicas, ¿no? Todos estos elementos interactúan entre ellos, son específicos para cada tipo de daño de salud según este modelo, no son estáticos y eh, requieren de diferentes estrategias y estudios y priorización. La idea es, hay algunos de estos factores que son potencialmente modificables y otros que son no modificables. La distribución de los mismos en los grupos poblacionales hace que haya grupos más o menos vulnerables a producir daño, a presentar daños a la salud, ¿no? Entonces, la idea es, si yo identifico la forma en que están distribuidos estos factores que yo sé que están relacionados específicamente con la ocurrencia de un problema de salud, pues tendré la oportunidad de hacer un proceso de planificación
y ejecución de programas y servicios de salud para la atención al problema en estos grupos que aglomeran mayor cantidad de riesgo. Entonces, en sí la propuesta es, si yo hago un buen análisis de distribución de factores de riesgo y del daño, este enfoque me permitiría hacer una distribución más equitativa de los recursos y a quienes debería de priorizar aquellas personas o grupos poblacionales que concentran mayor cantidad de factores de riesgo o mayor cantidad de daño. Ante ellos proponemos, además dentro de los grandes aportes que se han hecho, es el modelo de historia natural de la enfermedad realizado por Lieber y Clark y que nosotros proponemos como un modelo válido y coherente de planeación de las intervenciones en salud. Es decir, una vez que hemos hecho el análisis de causalidad y de factores de riesgos relacionados causalmente con el daño, pues proponer una serie ordenada de intervenciones. Pero vean ustedes, aquí comienza la parte complicada. Necesariamente en el periodo preopatogénico, que es el nivel de prevención primario, hacemos acciones de promoción de la salud y protección específica. Es decir, la idea acá no es trabajar con población enferma, es trabajar con población sana. La idea acá es desarrollar intervenciones que modifiquen los factores de riesgos relacionados a la enfermedad. Y es decir, de esta manera, evitar la ocurrencia de nuevos casos de daño. Esos son las acciones, ese es el sentido de la planificación de acciones de nivel de atención primaria, ¿no? Ya las de secundario y las de nivel secundario y terciario serían las orientadas a la atención del daño y sus secuelas. Pero hay un horizonte, aquí le llaman horizonte clínico de división, ¿no? Donde es necesario identificar que hay acciones necesariamente a desarrollar en población sana para prevenir la ocurrencia de enfermedad y están dirigidas a atención de factores de riesgo y la prevención de factores de riesgo o modificación de factores de riesgo, y un segundo momento donde lo que ya ocurrió porque no pudimos, digamos, frenar la ocurrencia o la acción de estos factores de riesgo, y dada que ocurre la enfermedad, pues organizar socialmente recursos y servicios para la atención del daño a través de acciones de diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y de las secuelas de la enfermedad, ¿no? Entonces, este modelo facilita la comprensión de varias causas actuando simultáneamente y además permite una organización muy ordenada, digamos, de las actuaciones, ¿no? En el periodo pre, o sea, para organizar acciones preventivas, y en el periodo post, cuando ya ocurre la enfermedad, para la atención del daño. Entonces, vean que prácticamente lo que se les ha solicitado en este primer ejercicio es que ustedes utilicen este mismo modelo lógico para el análisis de un problema, ¿no? Esto del árbol de problemas, nada más una forma diferente de organizar todo esto que ustedes anteriormente han podido leer como el enfoque de factores de riesgo. Pero como les decía, lo particularmente complicado es organizar esto, la parte de abajo. ¿Cómo es que interactúan estos factores de riesgo entre ellos para desarrollar el problema analizado? En este caso, el desarrollo de diabetes mellitus en adultos mayores, ¿no? Las altas incidencias. Esto, identificar la forma en que coexisten estos factores de riesgo y cómo interaccionan entre ellos, no es sencillo, es particularmente complejo. Pero vean, aquí parecieran que las interacciones son lineales, ¿no? Que hábitos generados generacionalmente tienen impacto, interaccionan con hábitos alimenticios, pero además con con el tipo de conocimiento, interés de autocuidado y demás. Entonces, hay múltiples formas y cada uno de ustedes propuso formas diferentes de interacción entre estas variables y la forma en que están relacionadas al desarrollo de la enfermedad. Pero bueno,
la verdad es que fueron muy ricos, digamos, a la hora de proponer gran cantidad de elementos, ideas, al generar lluvias de ideas. La idea es, si yo hago un buen análisis de factores relacionados y puedo identificar de estos factores cuáles son potencialmente modificables o no modificables a partir de la acción social organizada, pues mi interés va a estar centrado en aquellos que yo defino como potencialmente modificables, ¿no? Los identifico y veo las estrategias que tengo ahora para modificarlos. Y muchos de ustedes propusieron esto, ¿no? Alternativas para atender, digamos, estos factores de riesgo que ustedes identificaron anteriormente como fuertemente asociados al problema de diabetes mellitus. Y una vez que vieron las alternativas, algunos de ustedes además utilizaron el modelo de Oliver-Clark para proponer el desarrollo de actuaciones por niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Entre ellos, digamos, promoción de la salud, ¿no? Incrementar los estilos de vida saludables a través de campañas educativas. Mucho valor aquí las acciones de educación dirigidas a las personas, ¿no? Luego en las secundarias, pues ya las de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para la atención del daño, y luego las terciarias para la limitación de las secuelas. Está bien, hasta acá felicidades. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las diferencias, por qué las similitudes en los análisis de problemas y las propuestas de intervención que realizan ustedes? Pues esto es lo que evidenciamos todo el tiempo, ¿no? Esto depende de nuestras experiencias de vidas, las propias y la de los colectivos con los que trabajamos. Es decir, qué es lo que conocemos acerca de la enfermedad y sus causas, y qué es, digamos, también a lo largo de nuestra experiencia de vida lo que hemos logrado eh, asumir, ¿no?, como conocimiento empírico. Nuestra experiencia profesional, además, ¿qué nos dicta?, ¿no? Y en gran medida también la forma en que nosotros analizamos y definimos cómo vamos a intervenir está dado por los recursos que socialmente disponemos para la atención y la prevención del problema. Es decir, cómo están organizados y las prioridades que genera el sistema de salud, por ejemplo, para la atención, la formación del recurso humano, la tecnología disponible y demás. Y aquí no es que sean dimensiones diferentes, ambas dimensiones están muy relacionadas, ¿no? O sea, el cómo están organizados los recursos en áreas donde yo trabajo, o sea, cuáles son las prioridades y cómo es que atiende los sistemas este problema de salud, pues impacta mucho en mi práctica como clínico, ¿no?, en mi práctica como salubrista, ¿no? Esto es lo que yo sé hacer, porque esto es lo que me han enseñado. Entonces veamos que ambas dimensiones están implícitamente relacionadas. Entonces, les decía, un punto de partida obligatorio es esto: definir qué es lo que sé yo acerca del problema, quiénes lo han estudiado y de qué perspectivas teóricas. Ahora, como vimos anteriormente, lo que yo sé acerca del problema o el cómo yo lo conozco determinará la forma en que yo me aproxime al mismo, ¿no?, las variables que yo definiré como más importantes a trabajar y estudiar, y por tanto definirá mi praxis. Si para mí, desde esta perspectiva teórica, estas son las variables más fuertemente asociadas o más importantes de atender, pues entonces mi praxis estará relacionada a la atención de estas variables y no otras. Entonces, esta es la secuencia que yo quiero que ustedes identifiquen, la correspondencia que hay entre teoría, el estudio de los problemas de salud y la praxis. Y esto es algo a lo cual la epidemiología no puede estar ajena, ¿no? Cada vez más cada vez a la luz también de la evolución de las tecnologías, de las formas de estudios, de las disciplinas y demás, pues hay mayor cantidad de discusiones y corrientes teóricas que proponen, desde su perspectiva, digamos,
discusiones de por qué se produce la enfermedad, cómo se produce la salud, enfermedad y generan los procesos de atención dentro de las poblaciones. Y esta es digamos, una discusión de la cual la epidemiología no se escapa. Veamos cómo podemos entender, digamos, este tema de las teorías, la de la relación teoría, estudio y praxis. Veamos en la primera fila. Habíamos siempre la discusión, ¿no? Si ¿qué es salud? ¿Y qué entendemos por salud? Y no solamente qué es lo que entendemos en la práctica, cómo trabajamos en salud. Pues veamos, si partimos de un modelo teórico donde salud la entendemos como ausencia de enfermedad, necesariamente para acercarnos a salud tendremos que comprender la enfermedad y estudiar la enfermedad. Por tanto, eh, aquí el estudio o el análisis estaría dirigido a identificar y conocer la frecuencia y distribución de las enfermedades, identificación de sus causas, de las causas subyacentes de la enfermedad y de los factores de riesgo modificables en los individuos, ¿no? Pero vean que aquí mi objeto de estudio no es salud, es la enfermedad, entendiendo que si no estoy enfermo, estoy saludable, y si no estoy saludable, pues estoy enfermo. Entonces, necesariamente la praxis estará destinada a la atención de procesos mórbidos y factores de riesgos identificados en los individuos, y nada más. Entonces, eh, es necesario, digamos, tener en cuenta de que si esta es nuestra praxis, entonces esta praxis es coherente con un modelo de concepción de salud como ausencia de la enfermedad. Se ha hablado de salud como estado de bienestar. Y bueno, este modelo ha sido teórico, ha sido revisado, explotado y llevado a su máxima expresión, digamos, en otras latitudes, ¿no? Entonces, acá el estudio de salud como estado de bienestar entonces estará dirigido al identificar la forma en que las personas acceden a los bienes y servicios socialmente organizados y que están relacionados al bienestar. Es decir, no solamente su salud, sino aquellos también relacionados a educación, empleo, seguridad social, agua potable, vivienda, trabajo y demás. Aquellos que hayan sido identificados y que hayan sido validados como dimensiones que se relacionan al bienestar de las poblaciones. Por tanto, la praxis estará dirigida al incremento de la capacidad de inversión social de bienes y servicios que generan bienestar social. Entonces, este es el modelo que se trató, que se potenció por muchos años, digamos, por Comunidad Europea, ¿no? Eh, sus gobiernos centrados en una lógica de bienestar social. Si entendemos salud como fenómeno socialmente determinado, y esto digamos una corriente teórica que también exploraremos la próxima semana, entonces aquí es identificar entonces cuáles, en esta corriente teórica el estudio se centra en la identificación de los factores sociales que generan una distribución inequitativa de morbilidad y mortalidad en las poblaciones, ¿no? Por tanto, las intervenciones estarán dirigidas a afectar a aquellos determinantes sociales que generan esta distribución inequitativa. Lo vamos a dejar hasta acá, porque digamos, yo necesitaría que ustedes revisaran un poquito esta forma, estos conceptos, y necesariamente vean la forma en que esto modifica la forma de entender causalidad, porque cada una de estas corrientes teóricas entiende causalidad de forma diferente y por tanto propone actuar de formas diferentes. Y necesariamente, digamos, desde cada una de ellas también hacemos uso de las herramientas epidemiológicas. Pero vean, eh, si bien cada corriente teórica propone cuáles son las variables eh, más importantes, por ejemplo, desde la corriente de factores de riesgo,
son más fáciles de identificar y siempre se genera mayor fuerza de asociación desde los factores, para los factores que están más cerca al individuo, es decir, los factores que puedo medir en el individuo. Entre más externos al individuo, más distantes al individuo, por ejemplo, macrosociales o macroeconómicos, pues salen siempre menos fuertemente relacionados por la distancia que hay. Entonces, necesariamente en este modelo, pues mi atención está dirigida a las variables que puedo yo modificar en los individuos, mientras que los otros enfoques, como el de estado de bienestar, con el enfoque de determinantes sociales de la salud, pues se centran más en las variables estructurales, ¿no? Eh, Trabajo, vivienda, nivel socioeconómico. Verán ustedes luego, por ejemplo, que el modelo de salud como hecho social e históricamente determinado, pues hace alusión a variables incluso mucho más lejanas al individuo, como son los modelos macroeconómicos, la división de clases y demás. Entonces, ¿desde dónde y desde la perspectiva que yo me acerca a entender cómo es que ocurre la salud y cómo ocurren las enfermedades, pues se desprenden también las variables que yo propondré como más fuertemente relacionadas al proceso salud, enfermedad, atención? Veamos, por ejemplo, de una forma bastante burda, em, qué es lo que propone este modelo eh, de salud como fenómeno histórico-social, ¿no? Les decía, cabe parte de los modos en que está organizado los modelos de producción y de cómo estos modos de producción impactan en la división de clases, ¿no? Donde tendremos personas que, por ejemplo, en el modelo capitalista concentran el capital y otros que son, digamos, la más obrera, la que produce el capital. Y esto necesariamente, esta división de clases, genera intereses y necesidades y patrones diferenciados de consumo ligados a la capacidad adquisitiva y por tanto también prácticas sociales y formas de organización diferenciadas para la resolución de las necesidades y los conflictos de intereses. O sea, se organizan de forma diferente y viven de forma diferente los que tienen poco capital, los que producen las masas obreras y tienen formas de vida, se organizan de forma diferente y estrategias de eh, satisfacer sus necesidades, los que tienen, digamos, el dominio del mecanismo de producción. Entonces, esta división y la forma en que accedo al trabajo y puedo satisfacer o no mis necesidades en función de capacidad adquisitiva y del dominio y de la forma en que yo me integro a los modelos de producción, es que para este modelo es lo que determina las condiciones y estilos de vida. Entonces, vean que desde el modelo sociohistórico, entonces, eh, son estos determinantes sociales, modos de producción y división de clases, lo que determina las condiciones y estilos de vida de los individuos y por tanto lo que determina el proceso de salud, enfermedad, atención. Y una forma de entenderlo a través de un ejemplo es el siguiente. Por ejemplo, algo que me he encontrado por ahí sobre la interpretación del problema de obesidad. Vean cómo se interpretaría desde esta corriente teórica sociohistórica, ¿no? Pues analicemos a través del tiempo el problema de la obesidad y vemos, por ejemplo, en la sociedad mexicana, hasta antes de los años 50, si ustedes ven estadísticas de obesidad, se daban cuenta que las prevalencias eran relativamente muy bajas de obesidad y sobrepeso. Y por tanto también de todas las patologías relacionadas a este factor de riesgo, como puede ser diabetes mellitus. Pero algo pasó a partir de los años 50, 60 y luego entre los 70 y los 80, que ha hecho que paulatinamente se hayan incrementado las prevalencias y las incidencias de esta patología en los grupos, en la población mexicana. Pues bien, desde esta corriente teórica, digamos, viendo qué sucesos ocurrieron dentro de la población mexicana, en México como tal en estos periodos, identifican como variables muy fuertemente asociadas a estos patrones de cambio
a la adopción del modelo de reconversión industrial, ¿no? Pasar de un medio de producción de autosostenible, digamos, de producción a pequeñas escalas, centrado, digamos, en la producción eh, de maíz y de otros alimentos de autoconsumo, de consumo local. O sea, de un modelo agrícola pasamos a un modelo industrial, con los consiguientes efectos, pues desplazamiento de grandes cantidades de población del campo a la ciudad en busca de empleos en estos centros de producción. ¿Y qué es lo que pasa cuando cambiamos de formas, digamos, de trabajo o modelos de producción? Entonces, los cambios alimenticios o los cambios de patrones de alimentación pues son los más difíciles de realizar en breves cantidades de tiempo. Entonces, pasamos del campo a la ciudad de actividades que requieren gran cantidad de actividad física a estar prácticamente grandes cantidades de horas de pie o sentado, eh, realizando actividades muy específicas que requieren mucha concentración, muy repetitivas, pero no gran cantidad de fuerza. Además, grandes concentraciones de poblaciones trabajando en una misma fábrica que ya no tienen la posibilidad de desplazarse a sus hogares para producir, para elaboración de los alimentos, ni tampoco están produciendo alimentos en sus huertas ni demás. Entonces, viene toda la ola también de aparición de comida, de fuentes de comidas rápidas que asociados a una actividad laboral más sedentaria, pues se asocia a un primer incremento de una primera oleada de incremento del problema de obesidad. Esto se tiende también a intensificar entre los 60 y 70 con la segunda oleada de reconversión, ¿no? Y se habla que en los 70 y 80, o luego a partir de los 80 con Tratado de Libre Comercio y demás, que es una tercera oleada, digamos, de proceso de reconversión, donde se potencia la, la generación de los servicios terciarios, pues este problema tiende a incrementarse más, ¿no? Pero nuevamente tenemos una gran cantidad de personas trabajando en el sector servicios, realizando actividades laborales eh, que demandan, digamos, poca actividad física, actividades muy repetitivas, con grandes cantidades de horas sentados frente a nuestros ordenadores, en muchos casos, dedicando, digamos, también ya no solamente 8 horas a una actividad laboral debido a los cambios de tipo de contratación y demás personas que tienen que tener hasta 2 o 3 empleos, entonces dedicándole poco tiempo también a la parte de cómo elaborar, producir los alimentos y a la actividad física como tal. Entonces se generan las condiciones eh, básicas y necesarias para la aparición, digamos, de una tercera ola de incremento de este tipo de problemas. Entonces, vean que desde este modelo se le da, eh, genera, digamos, un modelo explicativo muy interesante para definir entonces por qué es que estamos ante esta oleada de sobrepeso y obesidad dentro de la población mexicana, ¿no? Pero bueno, también hay que destacar el problema aquí también es la forma de producir, ¿no? Estamos ante un modelo de producción de superávits, ¿no? Entonces, el impacto ha sido no solamente en esto, ¿no? Mayor facilidad de acceso a alimentos hipercalóricos y demás. Entonces, el impacto no solamente se ve en la obesidad y el sobrepeso, sino también esto genera también transiciones, ¿no? Patologías que antes eran muy frecuentes, como la desnutrición, pues están presentes todavía el día de hoy, pero en menos cantidad, ¿no? Eso debido también a situaciones que son propias de este modelo de producción, que es la creación de superávit. Entonces, pero vean, desde esta perspectiva, entonces variables como la genética, pues carecen de mucho peso explicativo, ¿no? Se le da mayor peso explicativo a otras variables que como son las formas de producción, de la distribución y acceso, digamos, a los alimentos por parte de
de la población, ¿no? El impacto que tienen estos modelos de producción en tus estilos de vida, en el control que tienes también de los recursos, en cómo accedes a los recursos y cómo esto impacta en tu salud. Bueno, un esquema muy burdo, como comentaba anteriormente. Pero bueno, esta semana, número 1, ustedes revisaron lo del enfoque de factores de riesgo, lo cual, eh, la intención de esta presentación no es minimizar la importancia de este enfoque, ha sido muy potente y ha generado, digamos, muchos avances en la forma de interpretar y estudiar salud y enfermedad. Dentro de sus principales aportes, digamos, es que permite las intervenciones dirigidas a factores de riesgo que están o que se identifican como más fuertemente asociados a la enfermedad, con la lógica de que si está fuertemente asociado, potencialmente sos causa de la enfermedad. Si te intervengo e identifico variaciones, pues la presunción era válida. El modelo propone además la necesidad de atender causas del problema y no solo sus manifestaciones. Y eso, digamos, es una de las cosas muy potentes de este modelo. No solamente atender la enfermedad, sino también los factores de riesgo. Y propone centrar las intervenciones de forma concentrar la atención en aquellas personas o grupos poblacionales que concentren riesgos, ¿no? Propone una forma muy equitativa de atención a los problemas. Las críticas que se realizan, eh, bueno, es esto de que se entiende causalidad desde un modelo de adopción de enfoque determinista y meramente cuantitativo. Es decir, se le da mucha importancia al tema de lo cuantitativo. Y si no puedo establecer relaciones cuantitativas de fuerza de asociación, pues se le da muy poco peso explicativo a estas variables como potenciales causas de la enfermedad. Bueno, vamos a ver esto y vamos a complejizarlo luego con el estudio también de causalidad. Se supone que a una mayor fuerza de asociación, mayor presunción de relación causal. Sin embargo, como comentaba anteriormente, las asociaciones causales siempre son mejor identificables y medibles en la dimensión individual, o sea, los factores, las conductas, hábitos y costumbres del individuo, lo cual hace que las intervenciones se centren muchas veces en los factores de riesgo identificables en los individuos. Pasa esto, y esto es debido a la forma de las aproximaciones matemáticas que se hacen. Entre más distantes al individuo es la variable, por ejemplo, modelos de producción, pues menos fuertes salen asociados, digamos, como factores causales. Siempre saldrán más fuertemente asociados a aquellas variables que pueda yo medir a nivel individual. Digamos, esto, digamos, una de las críticas, una de las limitaciones del enfoque, pero bueno, hay que entender que cada enfoque tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso hace que actualmente haya una tendencia a centrar las intervenciones en los factores de riesgo modificables en los individuos, minimizando el efecto de los factores ambientales o los factores externos al individuo, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos teóricos que proponen de que hay una tendencia a culpabilizar al individuo por la no adopción y o transformación de los factores de riesgo que le afectan. Entonces, veremos, se hace un llamado de atención, ¿no?, por la forma en que estamos entendiendo causalidad, independientemente del enfoque teórico que estemos utilizando. Causalidad tiene que ser entendida como un proceso muy complejo de entender. Hemos abusado muchas veces de la utilización de modelos de causa simple, efecto simple, o de modelos de causa múltiples, efectos simples, aunque en realidad, y el modelo más coherente con la realidad y necesariamente muy complejo de analizar y intervenir, es que la causalidad en salud es extremadamente compleja y se asemeja más a este modelo de causas múltiples, efectos múltiples. ¿Cómo lo podemos analizar? Por ejemplo, veamos, fumar. El hábito tabáquico se puede relacionar no solamente
con cáncer de pulmón lo vemos relacionado también a muchas otras patologías y daños a la salud en las personas, ¿no? Cáncer laríngeo, problemas cardiocirculatorios y demás. Pero a cada uno de estos problemas no solamente se les asocia causalmente el tabaco, también pueden haber otros predisponentes, otros factores de riesgo relacionados a cada uno de estos problemas de salud que anteriormente he descrito. Entonces veamos que las relaciones no son específicas, ¿no?, ni son unidireccionales. Un mismo factor de riesgo puede estar relacionado a múltiples patologías y una patología a su vez puede estar relacionada a múltiples factores de riesgos. Y eso es algo necesario tener en cuenta. Y vamos a ver cuál es el impacto que tienen estas nociones en la implementación, en la génesis e implementación de políticas públicas en salud. Bueno, conclusiones de esta primera semana. Existe la necesidad de reconocer la complejidad de causalidad en salud y de hacer uso de diferentes modelos teóricos para comprender este fenómeno poblacional. No hacer uso de diferentes modelos teóricos. Yo creo que es conocer cuáles son las aportaciones que hacen los diferentes modelos teóricos, sus diferencias, sus semejanzas, y nosotros en la parte operativa tratar de sacar provecho de lo mejor de cada uno de estos modelos teóricos. Nuestra misión no es andarnos peleando y promoviendo este modelo teórico es mejor. Creo que nuestro deber en lo operativo como salubristas públicos es, digamos, potenciar eh, digamos, potenciar los aspectos positivos de cada uno de los modelos teóricos de aproximación a la salud en el estudio de la distribución y frecuencia de las patologías en la génesis de la enfermedad. Entonces es necesario que identifiquemos desde ahora la epidemiología no como algo, como un área de conocimiento concluido. Es un área, es una ciencia en pleno proceso de crecimiento y con necesidad de nutrirse de los aportes de diferentes áreas del conocimiento como tal. La no adopción o la no el no estar permeable al hecho de que existen diferentes formas de aproximarnos a la realidad, es lo que ha generado ha generado la crítica de diferentes autores a los epidemiólogos clásicos y llaman a la epidemiología como ciencia tímida, ¿no? Por el hecho de que hemos estado permanentemente estudiando las fuerzas de asociación de los factores de riesgo a la enfermedad sin a veces haber explicitado o comprendido muy bien por qué o el cómo este factor de riesgo se transforma en enfermedad. Es decir, por qué yo si tengo bajo nivel socioeconómico, por qué si yo tengo bajo nivel educativo, cómo ese bajo nivel educativo se transforma en mí, por ejemplo, en mayor probabilidad de enfermar, ¿no? Y cómo revierto estos procesos, que es la pregunta más interesante. ¿Cuáles son los mecanismos o las estrategias sociales validadas que realmente pueden revertir el efecto de estos factores de riesgo y disminuir el riesgo de enfermedad? Eso es lo que está acá y que conocemos muchas veces como la caja negra de la evaluación en salud. El cómo es que operan estos factores de riesgo para producir la enfermedad, y por tanto, si abrimos esa caja negra y lo comprendemos, tendríamos mucha comprensión de cómo revertir el efecto de estos factores. Entonces, no vamos a revisar todos los enfoques teóricos porque muchos de esos no son susceptibles de utilizar desde la epidemiología. Nos centraremos la próxima semana en dos elementos. Uno, quiero que ustedes se expongan a lo que propone el modelo teórico de determinantes sociales de la salud, dado que es, digamos, una línea de trabajo que se está desarrollando fuertemente en muchas otras latitudes desde el campo sociosanitario.
y donde hay muchos epidemiólogos liderando, digamos, este movimiento. Y veremos también y profundizaremos sobre los diferentes modelos de causalidad y su implicancia, la implicancia de la adopción de un u otro modelo de causalidad, simples o complejos, en el diseño de políticas y de intervenciones en salud. Bueno, bienvenidos a la segunda semana de trabajo.